Antejuicio Goody es nuestro hashtag de la noche, y es que tras 8 meses de silencio, la Corte de Constitucionalidad ha decidido enviar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia el proceso de antejuicio en contra del diputado Goody Rivera, esto a solicitud de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para que fundamente su fallo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Ya le decía, tras 8 meses de silencio, la Corte de Constitucionalidad decidió este miércoles que la Corte Suprema de Justicia debe de conocer nuevamente las solicitudes de antejuicio en contra del diputado oficialista Goody Rivera y la exmagistrada Claudia Escobar, las cuales fueron rechazadas en su momento in limine por la anterior magistratura del organismo judicial, es decir, sin entrarlos a conocer. La decisión de la Corte Suprema de Justicia se dio en noviembre del año anterior. Lo que advirtió la Corte en la denuncia que está planteada en el amparo es que la Corte Suprema de Justicia, como autoridad denunciada, falló en la emisión de la resolución que conoció como reclamada la Corte, al no haber fundamentado en forma debida los argumentos o no haber expresado en forma debida los argumentos que condujeron en su momento a la decisión de haber rechazado liminarmente las diligencias de antejuicio planteadas por la Corte. Con este caso que planteó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el amparo que a su vez planteó el diputado Goody Rivera por otra resolución de la Corte Suprema de Justicia, en la que de igual manera había rechazado las diligencias de antejuicio contra la exmagistrada Claudia Escobar, y la Corte de igual manera advirtió allí falta de fundamentación y otorgó el amparo que planteó el diputado Goody Rivera. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Antejuicio Goody es nuestro hashtag de la noche para que usted lo comience a utilizar. ¿Y por qué es importante? Por el momento histórico y lo que representó la salida a luz de esa grabación por parte de la magistrada Claudia Escobar y todo lo que en ese momento se denunció y que termina pues en la conformación de las salas de apelaciones y también de Corte Suprema de Justicia, con todo lo que se ha hablado acerca de la falta de independencia del organismo judicial, que es vital para el desarrollo de cualquier nación. Antejuicio Goody es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Josué: antejuicio Goody, la justicia llega tarde o temprano. Esto es muestra de que la CSJ quizás es independiente en su actuar, es lo que nos dice Josué. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos y Cristian, buenas noches. Buenas noches. Encantado de acompañarlos esta noche de miércoles tan interesante. Bueno, varios temas acá interesantes, ¿no? El primero quizás sea como siempre hago Provi Molina, ¿no? Tema jurídico. En realidad, una situación más grave de lo que parece la que sucedió, aunque si bien estamos acostumbrados últimamente a ver tantos escándalos de corrupción, a mí sí me preocupa muchísimo el tema del caso, particularmente de Goody Rivera, porque demuestra crudamente, básicamente, cómo se mueve el Poder Judicial en nuestro país. Digamos, no es un secreto que el Poder Judicial está sometido a muchísimas presiones, que prácticamente se comercian con precios casi preestablecidos las resoluciones al gusto y antojo de los grupos de interés, los grupos de influencia. Todo esto, siempre lo he dicho yo, por una desgracia completa y total que tenemos en nuestro sistema, que es el débil o inexistente quizás sistema de carrera judicial con el que contamos, porque en realidad no tenemos carrera judicial. Fíjate tú cómo por ejemplo uno se pone a ver la escucha o a escucharla, la puede leer uno en la transcripción que pone Sisi. Uno ve, por ejemplo, incluso el miedo y la sumisión que experimenta la magistrada Escobar, ¿sí? Y eso se debe a una sencilla razón, a que cada 5 años tú te juegas la vida, digamos, porque tú eres juez y cada 5 años hay no importa qué rango tengas, si eres de una corte alta, pues será la comisión postuladora, pero eso funciona verticalmente
hasta el juez más inferior, ¿no? Entonces, te ponen aprietos con un diputado, te das una llamada, no tienes ninguna certeza ni ninguna protección al ejercicio de tu cargo, porque básicamente quien te cuestiona, quien te pide un favor, es de quien depende tu nombramiento, que es justamente lo que vemos en esa escucha. A mí eso me parece digno de reflexión. Que habría que hacer una acotación a lo que dice el licenciado Ortiz. A ver, tampoco estamos hablando de un diputado raso, estamos hablando de un expresidente de organismo legislativo, ex jefe de bancada del partido oficial en ese momento, y un hombre que no es la primera legislatura en la cual está dentro de ese organismo legislativo. Así es. Y entonces, bueno, imagínate qué presiones se siente sometida la magistrada, ¿no? Y eso es absolutamente, a mí me parece un bochorno. O sea, en cualquier país decente no es posible que un juez se sienta amenazado, amedrentado por la llamada de cualquier senador. Ustedes no ven eso en Estados Unidos. O sea, no ven que un juez se amedrente por la llamada. A lo mejor puede haber un contacto, intercambio de comunicación, me explico, pero siempre con un rango de igualdad y de superioridad absoluto de parte de la judicatura, que sabe que su cargo es inamovible, a no ser que cometa un delito que demuestre que debe perder su cargo. Entonces, a mí eso en primer lugar me parece una gravedad. En segundo lugar, lo dañino va más allá de la simple corrupción, porque esto ya es una eliminación de facto de la división horizontal de poderes, pues, porque al final se supone que para eso se supone que tenemos tres digamos, poderes del Estado, ¿no? Horizontales, que teóricamente se dividen sus funciones, legislativa, ejecutiva y judicial, y el hecho de que un diputado tenga el acceso, porque no es el único diputado, eso es un secreto a voces, que todos los diputados tienen el acceso a las llamadas a los jueces, pues eso es absolutamente grave, ¿no? Y por eso me parece importante, y para ir dando un poco digamos, de forma a la discusión de esta noche, que se castigue o que se llegue al fondo del hecho, porque quizás el flagelo más fuerte del país sea la corrupción en el Poder Judicial. Y sí, concretamente en esta oleada, digamos, de capturas de corrupción, está sufriendo en carne propia, y por eso las indirectas de Iván Velázquez es momento que la Corte Suprema asuma este rol histórico, ¿no? O sea, es una indirecta muy, muy sutil, si ustedes quieren, pero está diciendo, mira, el problema que tengo yo es que yo puedo ser muy bueno sacando las pruebas, pero luego dependo en gran medida del corruptísimo sistema de jueces. Entonces, este caso es más clave de lo que parece quizás de primas a primeras. Digo, porque como estamos en medio de la línea, del IX, de Puerto San José, ya no sabemos a cuál poner la atención. Este para mí es vital, porque si se logra, digamos, proteger a los jueces, creo yo, y también mover la CIA a los que están absolutamente al servicio de los grupos de interés, creo yo va a ser una ganancia interesante para CICIG en un momento crítico, porque ahorita es el momento en el cual se van a empezar a abrir a proceso, a juicio oral, todas aquellas acusaciones que presentó CICIG. Entonces es muy importante que ahorita en adelante los jueces sientan, uno, el respaldo de CICIG, y dos, la mirada firme y vigilante de CICIG en casos en los cuales los jueces cometan algunos actos de cohecho pasivo, ¿no? O activo. Bueno, activo los funcionarios y pasivo los jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo sufrimos en el caso de la línea. La magistrada Stalin, por ejemplo, fue ahí objeto de muchísimas acusaciones por parte de CICIG. Entonces, por eso digo que este caso a mí me parece bastante más importante que muchos de los demás, porque si acá se siente un precedente en el corto plazo, veremos cómo los demás juicios se van a tramitar como cuchillo en la mantequilla. Si no, puede aquí haber un trabón. Ahorita veremos cómo están las fuerzas conformadas, creo yo, una vez pase esto a la Corte Suprema y se resuelva. A mí me parece que es sumamente importante este caso, principalmente porque más allá de los casos de corrupción donde se habla de X cantidad, por enorme cantidad de dinero que sea, aquí estamos hablando de la institucionalidad de uno de los poderes del Estado, que, a ver, cuando usted ve lo que sucede en esta reunión y cómo se puede llegar a hablar con tal grado de ligereza sobre, pues cómo no importa lo que usted pueda hacer y cuál es su honra profesional, simple y sencillamente porque usted, pues, hable distendidamente con un legislador, usted pueda garantizar un puesto dentro de las salas de apelaciones. A mí me parece que es vital poder llegar al fondo de esto y que se dé una explicación mucho más profunda que la que se dio en su momento por la anterior Corte Suprema de Justicia, de rechazado, y ahí que vean qué hacen. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Antejuicio Goody como nuestro hashtag. Nos
No va a pasar nada, tristemente van a sacar de la chistera fundamentos, es lo que nos dice Mario. Raúl nos plantea, a todo Godofredo le llega su antejuicio. Nos plantea también, es momento de que Guatemala sea independiente de los corruptos. Es lo que nos plantean a través de las redes. Y nos dicen también, con antejuicio Goody como nuestro hashtag de la noche, le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, muy buenas noches. Edgar, bienvenido al debate de miércoles. Yo quisiera de pronto contextualizar lo que sucede el día de hoy. Hay que recordar inicialmente que a quien le debemos agradecer la escucha, no fue escucha telefónica, sino la grabación de la conversación en la cual se pretendía negociar un amparo, pues es a la magistrada Claudia Escobar, que luego la presenta a la CICIG, y es ahí donde se presenta la prueba inicial para iniciar el proceso de investigación de un posible tráfico de influencias que deberá ser probado en un debido proceso, pero que la forma en que hablan es contundente. Juan Carlos lo decía muy claramente, digamos, la ligereza con la que debaten la posibilidad de darle trámite o no a un proceso, pues es muy obvia, y aquí yo me quiero referir específicamente al fenómeno político. Primero porque creo que el debate no es de buenos contra malos. Primero, el momento político cambió. Cuando se da esta reunión, eran momentos previos a la elección de jueces y magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como Cortes de Apelaciones. Obviamente, ya Juan Carlos lo refiere muy adecuadamente, Goody Rivera venía de ser presidente del Congreso de la República en el primer año de la 7ª legislatura, y hay que recordar una imagen del fabuloso caricaturista Fo, en donde le entrega las llaves al presidente Otto Pérez Molina de su pseudoaplanadora, que estuvo a su cargo armar dentro del Congreso de la República. Él viene con esa aura, con esa fuerza de imaginario político a decirle a una magistrada: mire, señora magistrada, recuérdese que estamos en un momento político en donde, si usted quiere continuar con su carrera judicial, debe pues facilitar algunos procesos para los políticos, específicamente para el partido oficial. Y le quiero explicar qué fue lo que pasó. Además, encima le voy a explicar cómo es que nosotros lo vemos. Y le vengo a decir más o menos cómo se debería de argumentar, resolver. Entonces, el momento además político, debe ser experto jurídico, ¿no? El momento político, además, era un momento político de mucha fuerza del Partido Patriota, porque ese primer año en el cual Goody Rivera es presidente del Congreso, tiene en contra a la bancada líder, que fue su principal piedra en el zapato y que durante todo el año 2012 se convirtió en la oposición. Puestos esos elementos sobre la mesa y trayendo a este momento político, obviamente la correlación de fuerzas giró 180 grados. Es decir, en aquel momento Goody Rivera estaba en la posición de negociar desde una posición de poder. En este momento, obviamente, las condiciones de persecución judicial a los hechos de tráfico de influencias es mucho más permeable, y además la población está como más concientizada para señalar y exigir que se aplique justicia. Entonces aquí quiero traer algunas de las palabras de Edgar en otros programas. Cuando hablamos de aplicación de la justicia, hablamos de manera igualitaria. Es decir, aquí no estamos hablando de que porque es Goody Rivera hombre de un partido político oficialista, se le va a aplicar un mecanismo o se le va a dar una persecución. Y no se va a aplicar lo mismo a la jueza y en ese momento magistrada Claudia Escobar, que por ser mujer y haber enarbolado la lucha contra, digamos, el tráfico de influencias o las presiones políticas al organismo judicial, graba esa conversación. Y aquí quiero recordar las palabras de Pedro Trujillo, también colega de Canal Antigua, cuando él decía, bueno, es que ¿cómo se puede entender que la magistrada primero acceda a una reunión con alguien como Goody Rivera en una posición de negociación en el momento en el que estaban por elegir jueces y magistrados? Segundo, ella sabía muy bien a qué iba y por eso opta por tener un mecanismo que le permita grabar la conversación. Y tercero, le entrega esa grabación a la CICIG para que se convierta en, es decir,
aquí no podemos hablar solamente en contra de Gudy Rivera, sino que también hay una contraparte. Y cuando hablamos de aplicación de la justicia, debe hablarse de manera igualitaria y no diferenciar ni porque es hombre o porque es mujer, o porque está generando tráfico de influencias, o porque acepta la imposición política para poder operar judicialmente. Que en su momento, o sea, si usted lo ve por una reunión efectivamente honesta, llegue a mi juzgado y ahí lo recibo y le doy audiencia. Le atiendo. Claro. Ya mi juzgado, o sea. Entonces, obviamente el antejuicio en contra de Gudy Rivera en este momento político es mucho más fácil de darle seguimiento. Ya se ha demostrado clara y concretamente que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera unánime están comprometidos con la aplicación de justicia apegada a la ley y no apegada a presiones políticas, apegada a derecho y no apegada a transacciones políticas. Y en este momento esto viene a reforzar la tesis de que no hay una persecución en contra del partido líder y los diputados de Manuel Valdizón, inclusive su vicepresidenciable, sino que hay acá el sacar a luz la forma en que se tranza la justicia en este país y la forma, como bien lo refería Edgar, en que políticos y jueces y magistrados han de manera histórica establecido vínculos de comunicación para poder resolver algunos problemas políticos que llegan a las Cortes. En ese sentido, creo que el debate del antejuicio en este momento tiene que ver con la aplicación igualitaria de la ley. Sí. Ya hay 9 o 7, 8 diputados señalados, ¿por qué no? Cuando hay una prueba contundente que puede servir de base para iniciar un proceso judicial. Vámonos a las redes, estamos con Antejuicio Gudy como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de las redes, ¿por qué las leyes protejan y retrasan la aplicación? La aplicación de la ley donde es evidente la corrupción, debido proceso. O sea, aunque nos parezca evidente, debe de ser esa prueba pues valorada por un juez competente, debido proceso. El Congreso es rey hasta que el pueblo se decide. Gudy, un hombre prepotente, hay que investigarlo, es lo que nos plantea Rodolfo Contreras. Nos dice también, Godofredo ha sido corrupto desde hace años, es justo que pague por sus pecados y que pierda su cargo de diputado, es lo que nos dice Marta Lidia. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes. Licenciado Ortiz. Sí, yo quiero hacer otro argumento quizás técnico también, ya que Cristian expuso muy bien los hechos y usted también, Juan Carlos, y quizás volver a otro tema interesante. Fíjense ustedes, el derecho ante juicio, que pues obviamente en este país de abogados, pues siempre hablar en forma técnica es complicado. Fíjate, el derecho ante juicio no es un derecho o un privilegio sobre la persona. Ojo, es un derecho fundamentalmente dirigido a proteger al funcionario. Y por funcionario me refiero a su función, digamos, a ese cariz, a esa faceta de un ser humano que, digamos, ejerce cierto cargo, ¿no? Entonces la protección principal está en la inherencia de el cargo que tú ostentas. Entonces luego uno pregunta, ¿está dentro de las funciones del señor Gudy Rivera negociar sentencias para terceros? No. Entonces, claramente es una forma más por la cual yo creo jurídicamente, nuevamente, ¿no? El tema le hace perder muchos enteros a Gudy Rivera. Y hay otro tema acá, porque yo siempre he sido muy cauteloso al decirle a la gente, digamos, que las escuchas telefónicas no son pruebas, entre comillas, ¿no? Yo distingo siempre entre indicios y pruebas. Los abogados decimos, mira, hay un indicio cuando tú tienes un hecho, y es una prueba cuando un juez la conoce y determina que el hecho que se está presentándole a él, digamos, fue justo, sin engaño, ¿verdad? O sea, eso lo tiene que determinar un juez que esperamos sea transparente. Por eso decía yo que es tan importante que si meta el cuchillo y diga, mira, aquí los jueces corruptos también se van. Claro. ¿No? Entonces luego digo una cosa, por los que tienen dudas, las grabaciones, especialmente en el caso particular, ¿no? Donde la grabación la hace uno de los interlocutores, no son inválidas. Algunos en casa preguntarán, mira, pero esas son inválidas. No. De hecho, hay jurisprudencia internacional que te dice que ni violan el derecho a la intimidad,
ni tampoco violan a la secreción de las comunicaciones. O sea, la secretividad no secreción, la secretividad de las comunicaciones. Entonces también en ese sentido la prueba se puede meter a juicio. Obviamente, como les digo, el juez tendrá que evaluar el valor de las escuchas porque también es un poco tendencioso que yo te grabe, porque a lo mejor... Que en este caso no es una escucha, no, claro, no es una escucha, es una grabación. Es una grabación, no una intercepción telefónica, sino que era una conversación cara a cara y alguno de los dos tenía la posibilidad de grabar la conversación. Así es, y por eso algunos dicen que sí habría diferencia, porque la escucha pues ya está aceptada por el ordenamiento jurídico. Digamos, ya es diferente cuando CICIG, digamos, interviene en línea telefónica, porque estás... Con orden de juez competente. Con orden de juez competente y estás en sospecha, es válida. Y en este caso también es válida, pese a que es una grabación, pues si alguien tiene dudas en casa, porque ya se reconoce que no viola el derecho a la intimidad, porque el derecho a la intimidad se refiere a otra cosa, y la secretividad de comunicaciones se refiere a la violación física, digamos, de documentos sellados o medios, digamos, sellados. Es decir, claro, si yo me meto al ordenador de Christians y me pongo a ver su información, eso sí es una violación a su secretividad. Pero en este caso no, porque el dispositivo es mío, la conversación es mutua, y aquí lo único que queda es que evalúen bien el peso y el valor de las declaraciones que se cometen en esta conversación. Pero repito lo más importante con lo que abrí. Como el antejuicio es, digamos, un privilegio del funcionario, en este caso concreto de Woody Rivera, yo la veo cuesta arriba para él porque está involucrado en un hecho que además poco tiene que ver con la función legislativa o fiscalizadora que tiene todo diputado al Congreso de la República. Es decir, pierde absolutamente completo sentido hablar en este caso de una protección al ejercicio del cargo de diputado por no tratarse de un asunto legislativo, ¿no? Cosa diferente sería si estuviésemos hablando de una negociación entre bancadas o algo así, pues eso sería una abusivez, digamos, y hay protección, hay justificación. En este caso no la hay. Sí, estamos, a ver, ¿de qué estaríamos hablando? Por ejemplo, en Inglaterra se dio las escuchas telefónicas, las intervenciones telefónicas ilegales por parte de un tabloide muy popular. Vamos, se fue a juicio, porque usted no podía venir y agarrar el teléfono de cualquier persona. Habían deportistas, habían personas a las que le pinchaban el teléfono y luego sacaban historias impresionantes, simple y sencillamente con el objetivo de vender periódicos. Aquí estamos hablando de una conversación entre dos personas cara a cara, bueno, con otro tipo de intereses. Vamos a las redes, estamos con Antejuicio Woody como nuestro hashtag de la noche. Nos dice JL Celaya: en Guatemala hay bufetes con jueces en planilla. Casos mediáticos como Antejuicio Woody solo hacen público lo que pasa en el OJ a diario, es lo que nos dice JL Celaya. Hugo nos plantea: es difícil rescatar al Congreso, pues ellos mismos fabrican leyes a su conveniencia. Si esto se sabe actualmente, ¿qué habrá detrás en sus anteriores gestiones? Andrés: ya es momento de aplicar la justicia en forma igualitaria y quitarle el derecho de antejuicio. Hay un amparo, eso lo comentábamos ayer, presentado por el licenciado Ricardo Sagastume, que busca pues retirar el derecho de antejuicio a los candidatos a puestos de elección popular. En el caso de los diputados, son pues funcionarios en el ejercicio de su función y ahí están bajo ese resguardo. Nos dice también Samuel: no es eficaz, es mediocre el sistema, es lo que nos plantea Samuel. El doctor Hernández: es importante ya que nadie es superior a la ley. Sea quien sea, tarde o temprano será alcanzado por el largo brazo de la ley. César Ponce: el antejuicio no debería de existir, siquiera sirve como una cortina de humo a funcionarios corruptos para protegerse. Elmar: es obligatorio por la ley, necesario por la coyuntura y rechazado por la coherencia de la CSJ, una pena. Es lo que nos plantean a través de las redes. A ver, analizar la eficacia del sistema de antejuicios, del derecho a antejuicio, creo que nos tomaría por lo menos un programa de argumentación muy, muy seria. Si tiene algún valor, por ejemplo, yo sí creo que hay un valor, si no habría una serie de detractores políticos que impedirían el trabajo, así como, por ejemplo, el proceso de tener un juicio político, llevándolo al Congreso de la República en una interpelación, y que usted puede tener a un ministro 6 meses, un año ahí sentado, yendo todos los martes y jueves a sentarse a perder su tiempo. Seguramente si no tuviera el derecho de antejuicio, opositores llenarían de juicios a quien fuera en el momento que fuera. Pero en este caso hay un delito de por medio.
Porque retomando el planteamiento que hace... Claro, pero a lo todavía que no. Bueno, la presunción del delito de sí. tráfico de influencias. Y aquí hay que retomar, obviamente, el artículo que define tráfico de influencias. Es el decreto 31/2012, Ley contra la Corrupción, que define en el artículo 449 el tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que por sí misma o por interpósita persona o actuando como intermediaria influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero. Es decir, lo que aquí está en discusión es cómo se utiliza el poder público para resolver por la vía judicial intereses, en este caso, del partido político oficial. Y el elemento que hay que poner sobre la mesa, porque es realmente criticable, es que pareciera que la forma más fácil de resolver los problemas en este país es por la vía política. Y quiero insistir, en aquel momento la jueza estaba en la posición de tener que negociar la reelección, es decir, de poder continuar en la carrera judicial. En este momento es el momento propicio, porque la Corte Suprema de Justicia ha dado suficientes elementos probatorios de que están comprometidos con la justicia, y es por eso que le dan trámite a los antejuicios que ya se están debatiendo en contra de otros diputados. Me parece entonces que hay que sentar precedentes, y precedentes que sean realmente dignos de poder desincentivar este tipo de prácticas. Evitar que un actor político, por la vía política, quiera influir en actores judiciales para resolver a su favor o a favor de los intereses que representan. ¿No sería demasiado ingenuo, Lick, pensar que este tipo de prácticas van a terminar cuando usted mezcla a un actor neta, absoluta y totalmente político, como es el Congreso de la República, en un tema judicial, técnico y de mérito, como es la conformación de las Cortes? Hay independencia de poderes, Juan Carlos. El artículo 141 de la Constitución establece que no pueden subordinarse los poderes entre sí. Yo lo entiendo, pero lo que me refiero es que sería ingenuo políticamente pensar que un actor de peso político tendría el conocimiento técnico para evaluar el trabajo de alguien directamente relacionado a un trabajo técnico como es la impartición de justicia. Claro. O sea, quizás el modelo es el que no sea el adecuado, a eso me refiero. Es que ahí creo que está el problema, digamos. Yo creo que lo que yo me refería al principio es que en el tema de independencia judicial hay básicamente 3 puntos clave. Uno sería el proceso de selección. El segundo, la duración en el mandato, y el tercero, los mecanismos de remoción. Yo creo que ninguna de las 3 está muy clara, o bueno, está claro, pero está mal, digamos, está completamente mal diseñado nuestro sistema. Entonces, como la designación, digamos, es absolutamente política desde arriba, y la ley de carrera judicial es absolutamente nula en cuanto a criterios técnicos de carrera, y aunque los fuera claros, pues, como duras 5 años en tu cargo y te vas a los 5 años por decisión del Consejo de la Carrera Judicial, pues es lo que tenemos, pues. Entonces también los jueces son miedosos, ¿no? Entonces, lo que el artículo 203, 4, 5 y 6 de la Constitución establecen con la independencia judicial no se cumple. O sea, es que las leyes no fijan, digamos, los incentivos para que haya independencia judicial. Entonces, está bien, coincido con Cristian, digamos, la Constitución consagra, digamos, la división horizontal de poderes, pero las leyes, digamos, que diseñan el teje y maneje de cada poder, la destruyen. Entonces, es una cosa de la letra a la realidad, se nos cae todo. Vamos a las redes, problema, estamos con Antejuicio Goody como nuestro hashtag de la noche, ya estamos cerca de tener que ir a la pausa. Fabio nos plantea, no creo que la ley defienda a los señalados, pues la misma ley establece cómo procesarlos. Que pase es otra cosa, los delitos son claros para todos menos para la ley de Guatemala, el sistema judicial corrupto, el huichón. Él dirá que es un ventrílocuo, es lo que creo que estaba tratando de expresar el huichón. Anne Méndez Vides nos plantea leyes penales específicas que permiten esas escuchas, pero ante juicio no se ve pero en antejuicio no se ve culpabilidad del funcionario. No. ¿Es correcto? Desde luego, totalmente de acuerdo. Correcto lo que plantea Anne. Nos dice Miguel, si llega a juicio, quiero leer los argumentos que se presentarán. Será la telenovela del año.
B. Jiménez Una nos más. plantea. Sí, la del año está difícil, Miguel, saber cuál es la del año. Otra telenovela. Saber cuál es la del año está difícil. La independencia del Poder Judicial y un Estado de Derecho sólido es indispensable para que un país progrese. Jonathan Ardón, mañana jueves de CICIC, feliz noche a los corruptos que duerman bien, si pueden, es lo que nos dicen. Difícil, Jonathan, difícil que duerman bien hoy. Agrónomo Usac, creo que ya me dio dolor de cabeza escuchar, debido proceso con los corruptos, todo se estanca y con honestos cae el peso de la ley. Ahora, aquí hay que retomar ese planteamiento de agrónomo porque el tema del debido proceso no es solo para los corruptos. Es para todos. Es para todos. Y en el momento en el que nos toque a cualquiera de nosotros, inclusive al compañero que está tuiteando bajo el seudónimo de Agrónomo Usac, cuando uno está frente a la ley, claro, la cosa cambia, digamos. Cuando uno está en la parte acusadora, uno dice, bueno, es que el debido proceso puede entorpecer la situación. Y los amparos y esto. Pero cuando uno está del otro lado, es ahí en donde uno debe apelar a que el debido proceso, y por eso es un principio, claro, es un principio inclusive constitucional, el respeto al debido proceso, para garantizar que se respeten todos los derechos y garantías constitucionales de los presuntos delincuentes. Y por eso aquellos que creemos en el Estado de Derecho, defendemos que se dé el debido proceso, porque si se logra tener sentencias condenatorias con el debido proceso, eso nos garantiza a todos que en determinado momento podemos pensar en que el juez, el fiscal, la persona que esté valorando la prueba, en este caso un juez competente, pues va a actuar conforme a la ley y respetando los derechos del individuo. Eso es básico, de verdad básico. No podemos pensar que por creer nosotros que la prueba es contundente y irrefutable, aún así la veamos de esa manera, no debe de ser valorada y cumplidos los plazos de la ley en todo el sentido, de verdad. Es parte de crear una ciudadanía consciente, informada y que pueda tener la capacidad de progresar en el tiempo para construir una real nación. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Gracias a Rosario por los deportes. Vámonos a las redes. Estamos con Antejuicio Goody como nuestro hashtag de la noche. Alex, ninguno estará libre de presiones políticas o de la sociedad civil, pero lo que no debe de faltar es justicia, es lo que plantea Axel. Jorge Molina, en Guate, hablar de jurados es tabú. Creemos que el pueblo no puede tomar decisiones. Falso, solo vamos a Nicaragua a verlo, es lo que dice Jorge. La presión es todo lo que sea apegado a derecho, como no se hacía antes, es lo que nos plantean. Luis, ¿por qué no se mencionan a los excelentísimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia anterior que tergiversaron la ley al negar el antejuicio? Es lo que nos dice Luis. Ese es un buen punto. Yo quiero ver la argumentación de la nueva Corte Suprema de Justicia en ambos casos. Y a Luis, ambos casos. Luis creo que me da el argumento adecuado para nuevamente plantear que los momentos políticos influyen en la aplicación de justicia. Total. Porque en aquel momento, otra vez lo tengo que repetir porque es la base de la negociación. Se estaba integrando los listados que debían ser aprobados en el Pleno del Congreso de la República. Es más, usted leía la transcripción y le decía, ya hay listados provisionales, ¿no? Efectivamente, en la página 22 de la transcripción que publica CICIG, la magistrada Escobar dice textualmente, me imagino, y estoy en los listados provisionales, ¿lo saben ustedes o no? Es decir, estamos en un proceso de negociación para integrar listados para que sean aprobados en el Congreso de la República y las dos partes tienen intereses. Una, que se falle a favor del partido y la otra, de estar en uno de los listados. Claro. Y fíjate que es el mundo al revés al final el sistema que tenemos, ¿no? En lugar de ser los funcionarios los temerosos del juez, el juez es el temeroso del funcionario porque sabe que si no está en la lista que le está preguntando, se acabó. Claro, entonces, porque no tiene moneda de pero hay que referir una cosa a posteriori de lo que estamos hablando. A posteriori es que la juez sí fue electa. Sí fue. Claro. Aunque sus aspiraciones no eran a sala. Sus aspiraciones de acuerdo, pero hay que ser justos. En ese momento ya se había dado la elección de Corte Suprema, en el momento de la charla. Y ella lo echa en cara. Claro, pero a ver, siendo justos y en su justa dimensión, ella sí fue electa y el Partido Patriota votó a favor de su elección, incluyendo a Goody Rivera,
Y también habría que ser justos en decir que ella pues renuncia a su magistratura, ¿verdad? Sí. O sea, de una y otro lado. Ella renuncia a su magistratura, aunque sí fue electa, quiere decir que en el listado sí estaba. Sí, claro, no, evidentemente, pero también es un tema de esperarse, ¿no? En medio de esta vorágine de acusaciones que hubo, tenía que renunciar. O sea, también no le quedó una opción demasiado decente, ¿no? Sano, sí. Era lo más digno. Le queda hacerse un lado el camino y dejar que todo siga, pero que no podía tampoco, ¿no? Claro, que después hubo un problema con su magistratura, con su judicatura ganada por oposición y, así es. O sea, hubo que eso ya es harina de otro costal. Vámonos a las redes para terminar la revisión de los mensajes con Antejuicio Goody que tenemos esta noche. Jacqueline, el momento político permite hacerlo de una manera leal y honorable. Sería una muestra de cambio verdadero en el sistema. Mónica, estos mal llamados políticos tienen cuero de danta, es lo que nos dice Mónica. No, recuerdan la conversación, Claudita, esto no es de currículo, no es universidad. ¿Usted sabe cómo funciona? Sí, lo que nos dice, atención Guatemala, el licenciado Castillo ha leído pues, a profundidad la conversación y aquí la hemos discutido en ese desgranar. Sí, desde el momento en el que el Congreso elige magistrados, hay intromisión, se debe cambiar la Constitución, es lo que nos dice Su Azul. Es lo que yo digo, ¿verdad? O sea, hay una supeditación de un ente netamente político que es el Congreso de la República y que además pues hace la valoración del trabajo de alguien eminentemente técnico como lo es un juez. Para cerrarlo, Cortés. Yo quiero cerrarlo insistiendo. Fíjense que con la crisis política que sufrimos este año, dentro de la agenda de los sectores civiles ganó más enteros la reforma electoral. Sí. Sin embargo, yo creo que es muy importante, quizás más importante que la electoral probablemente, reflotar la idea de la reforma judicial. Totalmente. O sea, yo creo que ese tema ha quedado completamente olvidado. Reforma constitucional. Total, la queremos hacer bien. Sí, yo no creo que sea un tema de leyes ordinarias. Yo he estudiado mucho el tema, muchísimo el tema. Tampoco soy experto por mi edad, pero sí es un tema que he explorado muchísimo y de hecho en 2011 trabajamos en una propuesta de reforma al sector justicia exclusivamente. ¿Sí? Y he visto que la propuesta de CICIG, por ejemplo, se parece muchísimo a aquella propuesta en la cual trabajamos y así que insto a la gente a que revisemos, por ejemplo, las propuestas de CICIG en materia de justicia únicamente, porque tocar la Constitución, pues ya saben ustedes cómo se pone la gente de ambiciosa, ¿no? Pero yo creo que sí es importante circunscribirla y limitarla a la parte del Poder Judicial. Recordemos que el procedimiento que pide, en este caso la Constitución, sería una reforma del Congreso por 2/3 con una posterior ratificación en una consulta popular. O sea, el pueblo tendría la última palabra y aunado a eso habría que aprobar una serie de leyes conexas, ¿no? Que la primera sería la ley de carrera judicial y algunas otras digamos, más técnicas, ¿no? Pero solamente con modificar el set de incentivos que tiene la carrera judicial veríamos un cambio abismal. Dejaríamos de tener jueces, digamos, clamando y siempre sirviendo a aquellos que les van a devolver el nombramiento. Se llamen políticos o operadores políticos. Operadores políticos, ¿no? Que son ambos casos. Y entonces, fíjense una cosa, ¿qué daño que le hace el sistema judicial débil al país? Yo diría que es el principal flagelo de Guatemala. Incluso la primera razón o la explicación principal del retraso económico de Guatemala se debe a esto, la incertidumbre completa de los derechos de propiedad y derechos individuales de la gente. Y fíjense, pues, en estos momentos, ahora mismo, por tener un sistema de jueces casi que ambulantes, ¿no? Porque cada 5 años es un revoltijo de jueces, no tenemos jurisprudencia. Es decir, no tenemos criterios que los propios jueces han hecho permanentes. ¿Por qué? Como no tenemos la misma judicatura siempre, no hay continuidad en los criterios. Como no hay continuidad en los criterios, hay completa incertidumbre de cómo los jueces van a aplicar la ley. En los países que tienen ley escrita, como nosotros, pero que tienen un sistema de jueces permanentes, al final los criterios judiciales son tan constantes que ustedes ya saben cuál es el resultado. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, los Estados Unidos, donde la jurisprudencia es la principal fuente de derecho, la gente negocia el 90% de los casos porque usted ya sabe que va a perder. Usted ya sabe que va a ganar. Acá no, acá como dependemos 100% del juez que toque, quien sea, qué criterio tenga, entonces vámonos a pelear. Y en los casos de corrupción, que está haciendo CICIG tan buen trabajo, es más grave porque no hay criterios jurisprudenciales, no sabemos quién va a ser el juez y por lo tanto puede verse mermada la labor tan titánica que ha hecho el Ministerio Público y CICIG. Así que yo le invito al televidente, hablemos también de la reforma al Poder Judicial. Yo entiendo que el licenciado Castillo también ha trabajado fuertemente en ese tema y ha hablado
constantemente de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, circunscritas exclusivamente al tema de seguridad y justicia. De justicia inclusive, lo redujimos a finales del año pasado en un equipo que estuvimos trabajando en alianza con otras universidades y centros de investigación, se redujo a una reforma a la Constitución exclusivamente en justicia, porque ya lo planteaba Su Azul, ella va directamente a la base del problema. No se resuelve con leyes ordinarias. No, es necesario garantizarle a los jueces y magistrados que haya una carrera que sea evaluable sobre la base de sus fallos. Porque aquí hay que hacer una diferenciación y hay que hacer una aclaración. Aquí la diferencia entre lobista, negociador, operador político y traficador de influencias es muy leve, es muy leve. Sí. Y si seguimos con la actual arquitectura institucional en donde el Congreso de la República para metiendo sus manos en la integración del organismo judicial, no vamos a lograr separar justicia independiente, pronta y cumplida de politización de la justicia. Al resumen. Qué ridículo. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Corte de Constitucionalidad reabre proceso de antejuicio contra Gudy Rivera, ordena que la CSJ desargumente. De contarle, siempre en los torres de tribunales se ha reforzado la seguridad ante posibles hechos de violencia entre pandillas rivales. Su Santidad el Papa Francisco asegura que los divorciados no están excomulgados y pide a la Iglesia que se les trate como miembros de la misma. Y un ala encontrado en el Adriático ha sido confirmada como parte de la aeronave de Malaysia Airlines que hace un año se vino al mar. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Intensa y muy, pero muy interesante noche de debate. Ortiz Castillo, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.